Pero mientras ustedes están allá en su clase, sí, perdón que ahí del costado no se ve muy bien. A ver si ahí, no, es que si yo la empujo se viene más para acá. Acá los grandes, mientras los niños estaban del otro lado, venimos estudiando una carta del libro de Efesios. Y habíamos llegado a una parte donde nos habla de cómo tienen que pasar las cosas adentro de la familia. Y el domingo pasado estuvimos hablando de cómo se tiene que tratar mamá y papá. Cómo tiene que ser la relación entre el esposo y la esposa, entre mamá y papá. Pero hoy también queríamos que estén ustedes los niños acá, porque hoy vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios sobre cómo tienen que ser nuestras relaciones entre los hijos y los padres. Y queremos entonces, como dice acá, queremos ser una familia que agrada a Dios. ¿Quién quiere tener una familia que agrada a Dios? Yo quiero tener una familia que agrada a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, la palabra de Dios nos habla sobre eso y vamos a... ¿Qué pasó? Lo voy a necesitar ahora sí. Ya vas a descubrir para qué. Es un... ¿Ya viste fotos? ¿Qué hay? Ay, qué momento. Bueno. Una familia que agrada a Dios. Y vamos a leer entonces, ya que en Efesios nos habla de esto, vamos a leerlo juntos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, primero nos dice, hijos. ¿Dónde están los hijos? ¿Quién es hijo acá? Yo soy hijo. Somos todos hijos, ¿no? ¿Qué tema? Bueno. Pero principalmente le está hablando a los hijos que viven con los papás. ¿Vos vivís con tus papás? ¿Sí? Entonces, ahí va. Bueno, entonces, dice, hijos, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Este está, ¿sí? Hola. Ahí va, hola. A ver si así sobrevivo a este rato juntos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, dice ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar de los hijos, la importancia de obedecer a los papás, a los padres. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y para eso nos va a ayudar otro versículo que lo estuvo leyendo Gabriel hoy, y vamos a ver si entre todos nos lo podemos aprender de memoria hoy. ¿Cómo nos irá? ¿Alguna vez alguien se puso en esta difícil tarea de aprenderse versículos de memoria? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a ver cómo nos sale en este ratito un par de versículos que son cortos, pero están buenos. En Proverbios capítulo 1, que es lo que nos estuvo leyendo Gabriel, ahí. En Proverbios capítulo 1, no, hay que usar esto. Para algo lo puso Gabriel. Dice, hijo mío, a ver, vamos a repetir. Si lo queremos aprender de memoria, te lo tenemos que repetir. Hijo mío, presta atención. Cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gloria. De gracia, perdón. Perdón, me confundí con otro versículo. Te coronará de gracia. Y será
como un collar de honor alrededor de tu cuello. Tendría que haberlo practicado esto. Bueno, a ver. Vamos a probar de vuelta. Tenemos una corona de gracia y tenemos un collar de honor. A ver si eso capaz que nos ayuda a aprenderlo de memoria, ¿está? Hijo mío. Presta atención. Cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Pausa. Ahí. ¿Vos tenés un collar de pelotitas tan pegadas? ¡Qué genial! Yo no tenía eso y iba a quedarme feo si me ponía uno de pa. Entonces, lo tenés en tu casa. Está muy bien. Cuando llegues a tu casa, si nos aprendemos este versículo de memoria, lo podés repetir y ponerte el collar que tenés en tu casa. Entonces, bueno, vamos con el 9. A ver ahora que yo no sale. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. Y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Vamos a probar una vez más? ¿Desde el principio? No. Esto ahora es mirándolo. Después vamos a ver, después vamos a tener que ir viendo si antes que terminemos la predicación, si nos lo aprendimos. Hijo mío, presta atención. Cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Bueno, muy bien. Por ahí. Vamos a ver. Ustedes síganlo practicando ahí en sus mentes y sus corazones, porque para el que se lo aprenda de memoria, claramente sin tenerlo acá en la pantalla, tengo premio. Ah, pues yo escuché que los niños tienen premio también cuando se memorizan versículos en la clase de la escuela dominical. A veces. Así yo dije, yo no puedo ser menos. Yo tengo que darle, tiene que haber un premio para eso. Bueno, entonces, obedecer a los padres es bueno y es importante, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y obedeciendo a Dios. Bueno, y estos versículos que estuvimos leyendo ya nos hablan de esto de algunas maneras muy importantes. Pero tengo una historia para ustedes, tengo una historia para contarles. Tengo una historia para contarles. Y es la historia del botecito azul. Se llama Azul. No sabemos qué fue primero, si le pusieron nombre Azul y por eso lo pintaron de azul, o si lo pintaron de azul y por eso le pusieron nombre Azul. Pero es el botecito azul. Y el botecito azul le gustaba navegar, por ahí, le gustaba navegar, pero había escuchado de un lugar que se llamaba el Puerto Paz. Y él siempre soñaba y hablaba con sus amigos, otros botecitos, de poder conocer un día y llegar al Puerto Paz. Porque era un puerto donde tenía aguas muy tranquilas y donde todos los botes la pasaban muy bien y la disfrutaban, y lo disfrutaban mucho. Y un día dijo, ¿sabes qué? Voy a emprender el camino a el Puerto Paz, quiero llegar. ¿Y a dónde quería llegar? Al Puerto Paz. El puerto es donde se estacionan los barcos. Más o menos. Sí. Bueno. Encallar no es cuando le sale mal la cosa. No sé. Atraca. Yo dije, encallar es algo mal. Bueno, en fin. Él quería atracar en el Puerto Paz, porque ahí sabía que le iba a ir muy bien las cosas. Pero cuando emprendió su camino al Puerto Paz, empezó a alejarse cada vez más y cada vez más, y de repente, chan, 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 se encontró en medio de una gran tormenta. Y una tormenta que amenazaba con destruir su barco. O sea, él mismo. Destruirlo. Pero otro ya viene ahora después. ¿Y cómo lo ven ahí Azul? ¿Él está contento en medio de la tormenta? No.
¿Qué le pasa? Ahí en medio de una tormenta donde todo se oscurece, donde hay muchas olas muy grandes, ¿cómo se sentiría Azul? Mal. Con miedo, mal. ¿Qué dijo Fabián? Preocupado. ¿Él se sentiría con mucha paz de que iba a llegar al puerto? No. Capaz que tenía miedo de que no iba a llegar nunca a ese puerto, ¿verdad? Entonces, cuando él tenía miedo, recordemos que acá hubo alguien que no les conté, pero él siempre iba para todos lados con un amigo que era el capitán del barco. Y el capitán del barco era alguien que lo ayudaba también para dirigirlo y para ayudarle para dónde ir. Entonces, cuando Azul estaba en medio de la tormenta y que tenía miedo y no sabía cómo iba a hacer para llegar, no solamente no sabía si iba a llegar al Puerto Paz, no sabía si iba a llegar a ningún lado. Porque capaz que la iba a quedar ahí en medio de la tormenta. Ahí de repente, él y su capitán lo que vieron, se encontraron a la distancia con un faro, vieron allá. ¿Y para qué sirven los faros? Para dirigir al barco. Para dirigir al barco. ¿Y cómo lo dirigen? ¿Alguien más, aparte de Mati, que me cuente? ¿Cómo dirigen los faros a los barcos? Con la luz. Pero ¿ya estaba re contento ahí Azul? ¿O no? ¿Cómo le dan la cara? No estaba muy contento, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Qué había? Dijo Barbie. Había un montón de piedras. El problema que tengo es que ahora los grandes van a querer que todos los domingos predique igual. Entonces, aunque él veía la luz a la distancia y sabía que hacia allá, si hay un faro, hacia allá tengo que ir, el problema es que si él iba derechito para la luz, ¿qué iba a pasar? Se iba a chocar contra un montón de piedras y se iba a romper todo igual. Entonces, ahí fue que el capitán, aunque también estaba medio preocupado ahí, le dijo, no te preocupes, dice, porque yo he aprendido no solamente a seguir la luz de los faros, pero también he aprendido a leer los mapas del mar y también tengo mucha experiencia que yo ya conozco estas aguas y sé dónde es que están las piedras y las rocas que nos pueden romper todo y que nos pueden hacer naufragar. Entonces le dice, en vez de vos ir directo para la luz, vos seguime que yo te voy diciendo dónde volar y para dónde ir, y ir para un lado y ir para el otro, y así vamos yendo en dirección a la luz del faro para llegar a buen puerto. ¿Y qué les parece? ¿Qué habrá pensado Azul? ¿Habrá pensado que esa era una buena idea? Más o menos, al principio no. Al principio dijo, no, yo soy Azul, yo soy el barco, allá está la luz, yo voy y yo voy a llegar bien al Puerto Paz, no hay problema. ¿Qué pasó? Porque quería llegar, ¿a dónde quería llegar? Quería llegar a un lugar navegando. A un puerto que se llamaba el Puerto Paz. Y él al principio no le quería hacer caso al capitán y empezó a navegar y dijo, yo voy derechito hacia donde yo pienso que está el puerto. Y ahí en una se chocó contra una piedra. Y se chocó contra una piedra que le rompió un poco del casco, del barco. Y ahí cuando le empezó a entrar un poco de agua, ahí ¿sabes a quién le fue a pedir ayuda? Al capitán. El capitán dijo, no te preocupes, vení que yo te ayudo. Y ahí ayudó a reparar al bote azul y le dijo, ahora me vas a escuchar y vas a seguir el camino que yo te voy a decir para esquivar a las rocas. Y ahora, ¿qué habrá pensado Azul? ¿Iba a ser una buena idea o no? Ahora era una buena idea. Entonces empezó a escuchar al capitán para evadir todas esas rocas. Y finalmente pudieron llegar, ¿a dónde llegaron? Al Puerto Paz. Llegaron al Puerto Paz y ahí ya pasó la tormenta y pudieron, ¿cómo era Pequi? ¿Qué hicieron? ¿Qué tenían que hacer? Atracar en el Puerto Paz. Y encontraron el rumbo para poder llegar al Puerto Paz. No me pregunten por qué el faro al final estaba arriba de otro barco, eso no pasa nada. Son cosas de la nota en inteligencia artificial. Y entonces, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla este barquito azul? Nos habla también de cómo poder obedecer también y por qué debemos obedecer a nuestros padres. ¿Saben qué?
esa luz del faro representa también a Jesús y a la palabra de Dios, que Él nos muestra también cómo poder llegar a buen puerto. Pero Dios también es tan bueno en nuestras vidas que ha puesto a personas en nuestras vidas que nos aman mucho, que también quieren lo mejor para nosotros y que ya conocen las aguas y ya han pasado por muchas tormentas y quieren poder dirigirnos para que lleguemos a buen puerto. Entonces también tenemos que escuchar a los capitanes que Dios pone en nuestras vidas cuando somos chiquitos, que son nuestros papás, para que nos ayuden a llegar bien también a buen puerto. Entonces, este versículo que estuvimos leyendo de Efesios nos hablan de tres cosas. De que obedecer a nuestros padres es una obediencia, dice, en el Señor. ¿Qué significa que la obediencia sea en el Señor? Significa dos cosas. Primero, significa que cuando nosotros obedecemos, cuando somos niños, si obedecemos a nuestros padres, es una forma también de estar obedeciendo a Dios mismo. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio padres para que nos amen, para que nos cuiden, también obedecerlos a ellos es una forma muy cierta de poder también estar obedeciendo a Dios mismo. Así que obedecer a Dios también lo hacemos al obedecer a nuestros padres. Pero también los padres, ¿son así perfectos y hacen siempre todo bien y todo espectacular? O los padres a veces nos equivocamos, ¿verdad? ¿Verdad, Mati? ¿Verdad que los papás a veces nos equivocamos? Sí. ¿Yo me equivoco? Sí, yo me equivoco. Yo me equivoco y a veces a los papás también nos toca a veces pedir perdón por nuestros errores. ¿Verdad, padres? Que nos toca a veces pedir perdón por nuestros errores. ¿Querés otra historia? Bueno, sí, ahora estamos con la historia del Señor en nuestra vida. Y entonces, cuando nos toca, entonces como los padres tampoco son perfectos y no hacen todas las cosas bien, obedecerlos en el Señor no solamente significa que obedecer a nuestros padres es obedecer al Señor, pero también significa que hay un momento en el cual también la palabra de Dios nos da permiso de no obedecer a nuestros padres, y es cuando nuestros padres están haciendo, nos están pidiendo que hagamos algo que va directamente en contra de lo que Dios claramente ha pedido. Entonces, si nuestros padres nos piden que hagamos algo que es en contra de lo que Dios quiere, por ejemplo, si algún papá le pide a un niño que salga a robar, ¿eso será algo que tienen que obedecer? No, porque ahí no vamos a estar obedeciendo al Señor. Si un papá o una mamá le pide a un hijo que mienta en la escuela, ¿eso será algo bueno que tienen que obedecer porque lo dice mamá y la papá? No va a ser algo bueno. Entonces, esas son cosas de lo que nos habla ahí, de lo que significa obedecer en el Señor. Obedecer a los padres en el Señor. Y también nos dice ese versículo que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es un mandamiento que ya el pueblo de Israel tenía desde que ellos habían salido de la tierra de Egipto. ¿Y qué es la honra? La honra es una palabra rara que no usamos nosotros muchas veces. La honra nos habla de respeto y reconocimiento. Reconocemos que nuestros padres nos han sido dados por Dios y los queremos honrar y también los respetamos. Pero también nos sale una promesa. ¿Vieron que dice que honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el primer mandamiento con una promesa? ¿Y cuál es la promesa? ¿Alguien se acuerda de cuál era la promesa? Habrá algunos de los niños más grandes que saben leer. Les vuelvo a poner acá el versículo. ¿Cómo? A ver. Para tener una larga vida. ¿Y para qué? Para que te vaya bien. Y vieron que acá es parecido también a la historia del bote azul. ¿Por qué? Porque él, al obedecer al capitán, le iba a ir bien, porque el capitán le quería dar buenos consejos, lo quería encaminar, llevar bien en el camino, porque el capitán no quería que le vaya mal. Y nuestros padres, el 99,9%, quiere que nos vaya bien en nuestra vida y nos van a dar consejos para que nos vaya bien. Y si nosotros obedecemos, nos va a ir bien y también vamos a poder tener una larga vida al hacer las cosas que a Dios también le agradan. Entonces, si vamos acá también avanzando, también lo tenemos que hacer por la promesa. ¿Practicamos una vez más el proverbio que estábamos aprendiendo? No. Bueno, si vos no lo practicaste te vas a quedar sin premio entonces. Vamos a ver si alguno lo practicamos una vez más y cuando terminemos alguien se anima a decirlo. Bueno, está bien. Dice, hijo mío,
Presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. Y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, presta atención. Cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. Y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Alguien se anima a decirlo ya de memoria? ¿Hay alguien? Chico, ¿Débora se anima? ¿El Dani? Ah, no. Marco, perdona, Marco, no te vi. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la enseñanza de tu madre, lo que de ellos aprendas te coronará de gracia y será collar de honor alrededor de tu cuello. Impresionante, un fuerte aplauso. Bueno, hay premio. A mí una de las maestras de la escuela dominical me dijo que no era buena idea el premio acá, en este momento, porque así que al final te lo doy. Pues si no se nos iba a desbaratar todo. ¿Hay alguien más que se anime a decirlo? 3, 2, 1, no, bueno. Bueno, y ahora nos queda una cosa más sobre los padres. Porque había un versículo más, que era el versículo 4. Y el versículo 4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que esto escuchen, hijos, también, porque esto ustedes también tienen que ayudar después a que sus padres y sus madres se acuerden de esto. Entonces, ¿cómo la crianza de los hijos es la responsabilidad de los padres? ¿Por qué? Porque los hijos son un regalo de Dios para los padres y es un regalo que Dios también nos ha llamado a poder administrar. Y por lo tanto, ¿cómo debemos criarlos? Lo primero que dice ese versículo es sin provocar. Entonces, no debemos provocar, ¿cómo? No debemos provocar al reflejar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios como Padre nos ha dado una autoridad. Nos ha dado una autoridad para guiar, para corregir, para instruir, como dice ahí este proverbio, pero eso tiene que ser hecho de una manera en la cual refleje el carácter de Dios, porque nosotros somos unos representantes para nuestros hijos también de la autoridad misma de Dios. Por eso es que para ellos obedecernos a nosotros es también obedecer al Señor, porque nosotros fuimos puestos como representantes de Dios para ellos. Y por eso debemos instruir y corregir de una manera que refleja el carácter de Dios, reflejando su amor y reflejando la manera en la que Dios es. Y también esto va a llevar mucha autoevaluación y humildad. ¿Por qué? Porque ya le dijimos a los niños que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a veces es muy difícil para los padres, pero créanme que es súper importante para los hijos escuchar, es que los hijos nos escuchen también pedirles perdón cuando nos equivocamos. Y reconocer, che, te hablé mal, no te hablé con amor, me equivoqué, te pedí algo que fue un antojo mío y esto no está ahí en la palabra de Dios, esto no es algo que necesariamente te va a ayudar, esto es algo solamente que es un antojo mío. Y esas cosas son importantes poder también reconocerle a nuestros hijos cuando nos equivocamos, cuando les hablamos muy fuerte, cuando les gritamos en un momento que no era necesario. Y es importante también que ellos nos escuchen, porque también van a estar aprendiendo de nosotros también a pedir perdón a otros. Si nosotros le decimos que ellos después le tienen que pedir perdón a un amigo cuando se pelean, pero nunca nos escucharon pedir perdón a nosotros, no lo van a estar aprendiendo de ningún lado. Le vamos a estar pidiendo que hagan algo que ellos nunca vieron hacerse. Entonces es importante que les seamos también de ejemplo. Y dos cositas más bien rápido. Dice, con disciplina e instrucción del Señor.
Entonces las dos cosas son importantes y también nos dice, así como la obediencia es en el Señor, la disciplina y la instrucción es en el Señor, también tiene que reflejar a Dios. Entonces la disciplina nos habla de dos cosas. Nos habla, la disciplina nos habla de corrección, de los límites, ¿no? Si nosotros no ponemos límites, que Dios también nos enseña, como Dios mismo pone muchos límites, no es algo que nosotros vamos a poder hacer, porque el problema está no solamente... esto es una enseñanza rapidita ahí para los papis, ¿no? Y para los niños también, es importante que lo aprendamos. La palabra de Dios nos dice que el pecado está en nosotros y con nosotros desde que nosotros también nacemos. A eso la Biblia le llama la naturaleza, ¿se acuerdan? Pecaminosa. Eso significa que cuando nosotros nacemos no somos una hoja en blanco. Si nosotros fuéramos una hoja en blanco, ahí sí solamente con la instrucción, con la enseñanza, se podría solucionar todo. Si todo lo que enseñáramos fuera bueno, estaríamos llenando esa hoja en blanco solamente con cosas buenas. Pero el problema es que la hoja ya no viene en blanco, viene con la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es necesario bien desde chiquito también ya practicar la corrección. Yo me acuerdo que nuestros dos hijos, desde antes que supieran gatear, uno ya podía ver cómo entendían algunas poquitas cosas y uno ya les veía la cara de pícaros en las cuales ellos querían desobedecer. Y nunca les enseñamos a desobedecer, nunca les enseñamos a hacer cosas que no estaban bien y nunca les enseñamos tampoco a mentir. Sin embargo, ahí también llegó un momento donde empezaron a aparecer las primeras mentiras. Y eso entonces implica no solamente enseñanza, sino también corrección, que es la disciplina. Pero también es importante la instrucción. Y hasta yo creo que la razón por la que aparece primero la disciplina y después la instrucción es porque la disciplina es algo que, como les decía, desde bebitos bien chiquitos uno ya puede empezar a corregir, a decir no, a ser firme con el no, a mostrar que puede haber consecuencias. Y a veces para la instrucción se necesita también que ya se puedan empezar a hablar, a comunicarse y a entendernos, y que eso lo podemos ir haciendo con el tiempo. Espera un poquito, Mati. Entonces es importante que podamos entender que nuestro rol como padres para criarlos en el Señor va a implicar la corrección de la disciplina con límites claros, firmes y cumplir esos límites. Y también la instrucción significa enseñarles, no solamente enseñarles lo que está bien y lo que está mal, pero enseñarles también el camino del Señor. Enseñarles que nuestra única esperanza, que lo que nosotros más necesitamos es llegar a conocer a Jesús. Y Jesús es quien puede perdonar nuestros pecados y que puede también cambiar esa naturaleza pecaminosa que nos quiere llevar a un mal puerto. Y que solamente es con Jesús que podemos llegar al puerto paz. Y hay varios proverbios que hablan de la disciplina. Y acá en los últimos segundos lo vamos a pasar con el tema súper controversial de que cuando la palabra de Dios habla de la disciplina, incluye también la disciplina física, la corrección también física, no solamente con límites hablados o con límites de te quedás en penitencia, te quedás sin mirar tele o lo que sea, sino también incluye la disciplina física. Y hay un montón de proverbios, pero solamente 4 de ellos dice muy claramente: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 23: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o de la muerte. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces este es un tema muy controversial en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón humano. Y el corazón humano hace que muchas veces los padres han llevado esto a un extremo, al extremo del abuso, algo que siempre va a estar mal y algo que hay que denunciar. Y es parte de las cosas cuando se dan situaciones de abuso, que es donde los niños no tienen que dejarse también que los padres los maltraten. Pero la disciplina en amor, incluso la disciplina física, puede ser hecha con amor y por el bien de nuestros hijos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo encontramos este balance? Este balance es espera un momentito, amor. ¿Cómo encontramos este balance? Miren, y encontré muy sabias unas palabras de un señor que se llama Martin Lloyd-Jones, que es un pastor de Inglaterra, que ya falleció hace algunos años, pero nos dice algunas cosas muy, muy sabias. Él dice: lo opuesto a la mala disciplina no es la ausencia de ello,
Y esto es una de las cosas que incluso ayer lo hablaba con unos amigos, ¿no? Mucha de la gente que después no disciplina nunca también a sus hijos, yo he escuchado dos casos o dos formas de ser donde esto pasa. Personas que han sido abusadas físicamente y eso, por lo tanto, les ha traído malos recuerdos y por lo tanto quieren correr hacia el otro extremo de eso. Y al correr hacia el otro extremo dicen, no, entonces yo jamás voy a ponerle un límite físico a mi hijo porque yo experimenté lo que era que a mí me pegaran feo. Y eso claramente nos trauma, ¿no? Y nos hace mal y no queremos repetir eso con nuestros hijos. Pero entonces lo que este hombre nos dice, bueno, por supuesto, hay una mala disciplina, pero la respuesta no es la ausencia de ella, sino una correcta. Y otro caso también son padres, ya con hijos más grandes, que se acuerdan que ellos, en su tiempo, se les salían los estribos, como decimos, ¿no? Se zarpaban, se airaban, se enojaban y su disciplina física salía como una reacción en un momento de calentura y después se dieron cuenta que se les fue la mano. Entonces lo que dicen, no, entonces nunca más, porque piensan que no existe una forma de hacerlo de una manera medida y en control. Entonces también tiene una respuesta a esto, este hombre, este pastor, dice. Lo opuesto a la ausencia de disciplina no es crueldad, es disciplina balanceada y controlada. Cuando estás disciplinando a tu hijo, debes primero tener control de ti mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si a mí me sale un momento de una palmada, en un momento donde yo estoy súper desbordado por una situación, no es el momento de hacerlo. Tampoco es el momento de hacerlo en público, donde hay otras personas. Es un momento donde uno le puede hablar con tranquilidad, con vos, explicando la razón, explicando que hubo varios límites, lo hablamos varias veces, y tenés que también aprender la realidad de los límites. Pero no cuando estoy sacado de control y estoy en medio de la ira. Ese es un momento para uno practicar el autocontrol, para uno practicar también el refreno. Y miren qué tremenda esta pregunta que nos hace. Dice, ¿qué derecho tenés de decirle a tu hijo que necesita ser disciplinado cuando claramente lo necesitas vos mismo? La disciplina y el autocontrol. El autocontrol, control de temperamento, es un prerequisito esencial para el control a otros. Entonces me parece que esto es una muy buena forma también de poder evaluar cómo que también somos llamados a poner límites y límites de todo tipo también a nuestros hijos. Es en el autocontrol, es en pudiendo expresar las cosas con claridad y entendiendo que si nosotros tuvimos malas experiencias con la disciplina, eso está mal y eso nosotros no lo tenemos que repetir, pero la respuesta a la mala disciplina no es la ausencia de ella, sino una disciplina que sea en el Señor. Entonces, como repaso, los hijos tenemos que, ¿qué cosa con los padres? Obedecer a los padres como en el Señor. Y los padres tenemos que criar a los hijos en el Señor. Y eso implica la instrucción y la disciplina reflejando el amor y el carácter de Dios. Ese es nuestro resumen de todo esto. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos. ¿Qué? Rápido. No. Botecito azul. ¡Ay! Encontraste un botecito azul. Qué lindo. Encontraste azul ahí. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque vos sos bueno con nosotros. Gracias porque en tu bondad has creado las familias. Y Señor, te pedimos que todos aquellos que hemos experimentado, Señor, familias buenas, familias que te aman, que te temen y que nos han instruido hacia ti, aunque no sean perfectas, que podamos ser agradecidos. Y aquellos, Señor, que hemos sufrido los efectos del pecado en medio de la familia, el pecado que ha destruido familias o que nos ha hecho experimentar familias donde hay peleas, donde hay discusiones, donde no hay gracia, donde no hay amor, podamos también reconocer que la solución sos tú, Señor. Que vos querés traer sanidad a nuestras familias, que vos querés restaurar nuestras familias, que vos querés traer el verdadero amor de Jesús y del Evangelio a nuestras familias. Y que así también podamos, Señor, amarte, obedecer, honrar, instruir, Señor, en ti. Por el bien de nuestras familias, por el bien de los que vendrán, de los hijos que tenemos o los que vendrán en un futuro. En el nombre de Jesús, amén.